al tenerlo colgado en nuestro canal de YouTube, le damos la posibilidad a más personas de que puedan ver estas importantes recomendaciones de una agencia tan importante como lo es Cactus y su representante, pues Carlos Duzán, que nos acompaña hoy aquí. Estos eventos de verdad que han estado fantásticos. Yo ayer estaba comentando que soy ingeniera y ayer estaba aprendiendo muchísimo de todo lo que estaban diciendo los reviewers. Muy interesante, de verdad, todas las apreciaciones que han dado. Aquí nos acompaña la profesora Pilar Ducuara, que fue quien nos apoyó en este importante evento. Ella estaba al tanto de todo el tema del review y es una de sus especialidades también, ¿no? Entonces, pues no sé, ustedes dirán, le dejo la palabra a la profesora. Muchísimas gracias nuevamente a todos por estar acá, pero especialmente a Carlos y a Cactus a través de él, por acompañarnos siempre en estos procesos académicos que son tan enriquecedores, en este caso para estudiantes, así mismo como para los egresados, que esta es una puerta, digamos, que no se había explorado antes, digamos, hacerles el review a los egresados, porque a los estudiantes, digamos, en medida de la asignatura de diseño de portafolio profesional, se venía dando y tú nos ayudaste incluso en uno de estos procesos. Así que digamos que esto es maravilloso porque se están abriendo más puertas y digamos que Cactus tiene una relación con la universidad muy, muy bella. Tuvimos practicante de la Universidad Autónoma de Occidente, estando en este estudio que, si no lo saben, es uno de los estudios más importantes del país y de la región, ni se diga. Entonces, es un honor que nos acompañes y que nos regales un poco de tu tiempo y sobre todo de tu sabiduría y tu conocimiento. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Muchas gracias. Ay, Pilar, gracias por tus palabras, y Claudia, también gracias por tus palabras. Pues tengo digamos, vi los portafolios, tengo unas recomendaciones generales, pero me gustaría que cada uno presentara su portafolio y poder como conocer un poquito más sobre yo los vi, estuve viendo pues porque me enviaron con antelación los enlaces en los cuales los podía ver, pero me gustaría que cada uno de ustedes, que tanto Juan Felipe como Natalia nos contaran sobre su portafolio y lo que, pues, como sobre su proceso haciendo, digamos, un comentario, y es que muchas veces, claro, cuando uno está en la universidad no tiene muy claro qué es lo que un profesional busca en un portafolio. Yo en algún momento también di una asignatura de portafolio y uno muchas veces está perdido. Entonces, un poquito lo que pretendemos con esta actividad es dar la mirada desde un estudio, un poquito también ver qué es lo que uno busca cuando ve un portafolio y qué cosas podrían mejorarse y cómo, digamos, podemos hacer que estos portafolios sean todavía mejores de lo que ya son. Entonces, nada, me gustaría, no sé si Juan Felipe o Natalia, cuál de los dos quiere empezar y nos puede hacer como una pequeña presentación de su portafolio. Ay, Juan Felipe, que arranque primero. Es que todavía no he salido de trabajar y hoy es viernes caótico, entonces. Dale. Vale, sí, no hay problema. Bueno, pues primero que todo, no puedo presentar porque estoy en el celular, entonces, pues... Nosotros te ayudamos desde acá. Yo también, Caro, pongámoslo. Podía compartir. Ah, ok, o Carlos, directamente tú mejor. Sí. Dale, yo lo tengo aquí abierto, entonces... Vale, sí. Primero que todo, yo soy estudiante de diseño de comunicación gráfica y apenas me vine a relacionar con el tema del portafolio, por lo que es muy importante como tal para el trabajo y el área laboral en general. Entonces, básicamente, he estado trabajando primero que todo en las imágenes individuales. Primero trabajé los largueros, como lo había explicado la profesora Pilar, y pues ya básicamente es como la introducción que puedo dar, que apenas me vine a familiarizar con el tema del portafolio en Behance y ya. Listo. Tengo mi micrófono abierto, es que no sé si me oyen. Tienes el micrófono abierto y se está viendo tu pantalla perfecta. Perfecto. Juan Felipe, tengo aquí tu portafolio. ¿Por dónde empezamos?
Por los cover arts. No, me gustaría pedirte un poquito, contame sobre tu perfil profesional. ¿Vos sos egresado? ¿Tenés algún enfoque en particular? Contame un poquito sobre lo que haces y lo que querés hacer y cuál es como tu perfil profesional. Pues, básicamente yo estoy en mi cuarto semestre. Antes de entrar a la universidad yo aprendí de manera empírica a manejar Illustrator y Photoshop. Ya después de entrar me estaba relacionando con el After Effects y la animación y ya pues se podría decir que mi fuerte es como la ilustración y el manejo del fotomontaje, ya para hacer flyers, para hacer cualquier trabajo laboral también. Entonces se podría decir que también me quiero especializar en la animación y en los motion graphics, pero siento que todavía me falta y por eso, pero es mi interés en general. Dale, ¿por cuál de estos empezamos? ¿Cuál vemos primero? Por los cover arts también. Dale. Contanos un poquito, tenés un podcast, esto, digamos, son los cover arts que has hecho para, para el podcast que haces, ¿lo haces vos? ¿Está hecho para alguien? Sí, no, básicamente yo tengo un radio show, por decirlo así, que me patrocina varios sellos discográficos mandándome música y yo las promociono. Y básicamente es de música, donde yo les meto todo en un set y la subo a una plataforma y tengo un público ahí y básicamente esa última la tengo con un amigo que es un programa de radio que es como charlas y conversaciones y para eso las utilizo y las hago. ¿Es un género de música en particular? Siento que es música electrónica por, digamos, un poquito la gráfica Sí, que veo, pero... exacto, es música electrónica, sí. ¿Cuánto llevas Abajito con el show? Con el show ya llevo 2 años. ¿Y cómo es la relación con las disqueras? Contame un poquito eso. ¿Te mandan enlaces de Spotify para que los saques en algunas disqueras en específico, algunos géneros en específico? Contame un poquito más sobre el podcast. No, básicamente yo manejo con 3 disqueras. Dos son de aquí de Colombia y una es de Estados Unidos, que me relacioné con ellos mandándole mi propia música creada por mí. Ellos me ayudan a promocionarlas también en sus propios sellos. Y lo que hacen ellos, como ellos saben que yo tengo un radio show, ellos me mandan música en sus formatos originales de buena calidad, que es en formato WAV. Y lo que yo hago es como seleccionar la que a mí también más me guste, porque pues tengo que hacer que todas quepan en una hora. Entonces sí, eso es básicamente lo que yo llevo haciendo durante estos 2 años con mi radio show. Felipe, ¿sos DJ también? ¿O pones música Sí, yo soy en DJ y fiestas? productor musical. Sí, ¿Haces tu propia DJ y música productor también? musical. Sí. Eso es algo que digamos, me parece bacanísimo. A ver, estás en cuarto semestre y hay unos fotomontajes muy bacanos. Siento que es importantísimo que se vea también solo eso, digamos, que no sea solo la gráfica, sino que contes un poquito también sobre cómo encajan, digamos, esta producción gráfica en lo que haces. Eso siento que, claro, es un portafolio de diseño, pero todo esto que rodea tu quehacer musical enriquece un montón el proceso y digamos, te muestra como una persona mucho más completa, donde el diseño hace parte de tu pasión por la música, de lo que haces poniendo música, del show que haces y los reviews. Entonces, me parece bacanísimo el proyecto, pero me encantaría ver todo ese trasfondo que hay detrás de las portadas que no se ve, digamos, solo en las portadas, que es muy chévere ver que, mira, sí, yo también gestiono acá, gestiono allá. Eso digamos, para un empleador es valiosísimo en términos de, pero mira, esta persona gestiona estas cosas, se mueve por estos lados, se interesa en estas temáticas, entonces siento que
que cuando pones solo las portadas se queda muy corto en todo el trasfondo que hay detrás, digamos, del proyecto y del proyecto como tal del podcast y del programa de radio o el programa, digamos, de audio que tenés, que me parece que tiene toda una riqueza. Ese sería, digamos, una de las recomendaciones, además, que siento que le haría a todos los portafolios, haciendo la salvedad de que pueden que estén graduados o estás, digamos, todavía emprendiendo el camino. Una de las grandes recomendaciones sería esa. Cuando hagan los proyectos, uno solo ve, o en estos proyectos uno solo ve la punta del iceberg, es decir, uno solo ve el trabajo final y detrás hay procesos muy bacanos que no se ven en los portafolios y eso sería importantísimo visualizarlo. Contanos un poquito más sobre con cuál sigo, Felipe. Con las ilustraciones. Dale. Lo curioso es que antes de encariñarme con el proceso del diseño, es que yo, como era DJ, productor, o sea, yo no tenía como que tanto dinero para costear un diseñador y que me haga un logo, y Claro. las portadas y los flyers y todo eso. Entonces, pues, yo me interesé a buscar como tutoriales en YouTube de cómo manejar Photoshop e Illustrator y fue como fui aprendiendo poco a poco y, y me encariñé más por el diseño que, o sea, ambas carreras las llevo con pasión y me gustan ambas, pero manejo más ahora mismo el diseño que la música. No, digamos, está bien, una cosa no excluye a la otra, sino que un poquito digamos, el tip o la recomendación es, como por ejemplo en las ilustraciones, es muy bacano para uno, es decir, cuando uno ve un portafolio y ve trabajos finales es muy interesante, pero lo que lo que lo hace a uno diseñador, más allá de usar un programa como Illustrator o Photoshop, es la forma de pensar y es cómo digamos, tú tienes un objetivo con un proyecto y cómo consideras ciertas limitaciones, hay varios caminos posibles y decides escoger uno o dos o tres en particular, haces unos bocetos, es decir, cuando uno ve resultados finales es muy bacano, pero siento que lo enriquecedor de un portafolio es ver el proceso de las personas y ver el proceso de un proyecto en específico. Y como te digo, para un empleador es muy bacano ver que detrás de ese proyecto de las portadas en particular hay todo un proceso de gestión, de logística, hay una red de personas, hay un trabajo en equipo con tu colega, con las disqueras. Eso habla muy bien de un profesional y eso es muy atractivo para un estudio o alguien que está, digamos, buscando a alguien para trabajar, porque denota que puedes hacer alianzas, así el diseño, digamos, sea una cosa más importante que el trasfondo musical. Como individuos, en particular te hablo de Cactus, en específico, pues el tema musical para nosotros es importante, entonces digamos, eso que no se ve en el portafolio es casi tan importante como lo que sí se ve. Y es en parte lo que logra diferenciarte como diseñador. Es como, este man es diseñador, pero también hace música y está conectado con disqueras y tiene un podcast. Entonces, hay una historia de ti y de tu quehacer profesional que no está contada solo en las imágenes y que siento que de alguna manera Behance como plataforma no es la que mejor permite contar esa historia tampoco. A ver, estás en cuarto semestre, estás empezando tu carrera y evidentemente habrán muchos trabajos más que van a completar tu portafolio, pero como recomendación lo que te digo es, haz evidentes los procesos, es decir, incluye algún boceto, incluye algunas ideas, parte del proceso, porque eso es lo que como diseñador
te hace el diferencial. Todos utilizamos Illustrator, todos usamos InDesign, pero lo que te hace único es tu forma de pensar y tu forma de enfrentar, digamos, las dificultades a la hora de uno enfrentarse a un proyecto. Entonces siento que esa historia no está contada y que debería estar contada, porque eso te agrega mucho valor, digamos, profesional a la hora de diferenciarte de tus compañeros diseñadores. Quería Entiendo, sí, digamos, perdón. Dale, sigue. No, dale, Sí, por yo favor. también tengo los bocetos, tengo como la idea inicial. Entonces, basándonos desde Behance, tendría que eliminar el proyecto y volver a subirlo con imágenes, o se podría reemplazar las imágenes. No, yo te diría, deja el que tienes en Behance como sugerencia. Igual no sé cuál es la política de la universidad al respecto, pero como sugerencia, Behance te da una visibilidad entre diseñadores. Eh, la mayoría de los estudios, o al menos en el caso de Cactus, rara vez vemos Behance, como no buscamos en Behance, pero Behance es una buena plataforma para dar visibilidad, está conectada con Adobe y evidentemente por ahí también salen muchos trabajos. En nuestro caso, preferimos recibir un PDF, aunque muchas veces nos envían, digamos, un proyecto por Behance. Pero podrías, por ejemplo, dejar el que tienes en Behance. Pues evidentemente uno cuando monta la plataforma ya tiene likes y cosas, pero genera un PDF que pueda, digamos, cuando estés ya haciendo tu búsqueda profesional y cuando estés buscando un estudio, como sugerencia, haz un PDF donde se pueda ver ese proceso. Y para futuros proyectos, hazlo así también. O sea, que se pueda ver como te digo, sí, los bocetos, las decisiones cromáticas, todo el proceso decisorio que hubo detrás. En diseño hay un concepto muy interesante que se llaman, en inglés es como enabling constraints o restricciones permisivas, haciendo una traducción un poco como exagerada, y es uno muchas veces, es decir, la peor excusa que puede dar un diseñador siempre es que no había presupuesto para hacer el proyecto. Un diseñador siempre hace lo mejor que puede con los recursos y las restricciones que pueden. Y en nuestro caso las restricciones están casi siempre, es decir, ya sean presupuestales, de materiales, de muchos clientes incluso ponen restricciones cromáticas o temáticas. Entonces es cómo uno puede, cómo tú como diseñador tuviste que tomar unas decisiones en específico. Por ejemplo, estas ilustraciones están muy bien realizadas, pero a mí me gustaría ver qué las motiva, de dónde salen, por qué sale este proyecto. Y que por eso te pedí que me contaras, y por eso les he pedido a todos que me cuenten un poquito sobre el proyecto, porque es lo que yo no estoy viendo en los portafolios, como de dónde surgen. ¿Fueron realizadas para una asignatura? ¿Las hiciste porque las querías hacer y son retratos de tus amigos? Digamos, toda esa historia, esa es la historia que uno cuenta en el portafolio y que sería bacano, digamos, ir contando a medida que uno va haciéndolo. Entonces, te oigo y luego te hago otras observaciones. Entiendo, sí. No, mira que la verdad no lo había pensado así, como poner el trasfondo de los proyectos, sino colocar el resultado final. Entonces, sí, como que me pondría la tarea como que de diseñar un contexto en formatos chéveres, agradables a la vista, y volverlos a subir a Behance. Felipe, tú tuviste la oportunidad de estar en las charlas sobre el portafolio, o sea, sobre Behance, Instagram, preparar contenidos para portafolio, o de casualidad en las reviews anteriores a este, de pronto. Sí estuve. Listo, súper. Porque, También estuve en la charla como de organizar en diferentes imágenes. bien, eso Y también ahí ya estoy trabajando
en Illustrator los formatos. Ok, listo, porque digamos que independiente de la plataforma en la que te sientas bien, posiblemente sea Behance, sea Instagram, sea una página web que tú hagas, sea un PDF como en este caso Carlos dice, ahí lo puedes contar. Lo importante es eso, ¿qué pasó cuando entramos al Behance? Carlos te empezó a preguntar, bueno, ¿y cuál es tu perfil? Porque en donde se trabaja el perfil, que es la información sobre ti, tus habilidades, lo que te interesa, pues está en blanco. Una. Dos, la narrativa de los proyectos no está elaborada. Entonces, claro, Carlos te tuvo que preguntar, pero ¿qué pasa? En los procesos de selección, normalmente en la fase inicial no tenemos el contacto con el director creativo. Ellos, digamos, navegan con la información que uno les da allí. Y si la información es meramente visual y no hay una narrativa, una historia, como él te indica, que cuentes qué es lo que está detrás de ese proyecto, pues es difícil para ellos escudriñar, es por eso. Y digamos que en Behance lo que te puedo decir es que si esa es la plataforma, digamos, como que te sientes como navegando bien, lo que puedes es contar la historia. En muchos de los proyectos destacados en Behance, por ejemplo, si es que se puede hablar desde lo destacado, porque no necesariamente tiene que ser destacado para que sea bueno. Se cuenta la historia y un proceso. Muchas veces se muestran los bocetos, muchas veces se muestran GIFs animados donde se puede ver varias perspectivas. De hecho, Cactus lo usa en su página web para que tú puedas tener la experiencia del cover, el arte en la carátula del CD o del disco. Necesitas abrirlo, manipularlo. Entonces lo que hace, por ejemplo, Cactus es que te genera un GIF animado en donde se abren las partes y tú puedes observar esa interacción. Esos son los recursos que tú das narrativos. O sea, la narrativa no es literal, ni literalia. Perdón, me estoy enredando horrible, pero ni literaria. Es una narrativa visual. Tú desde lo visual empiezas a ver qué herramientas te sirven para mostrar lo que tú quieres que la gente vea y valore. Si es el proceso, si es la complejidad, por ejemplo. En este caso, si lo que realizaste es para Spotify o es un CD físico, entonces tú demuestras ese tipo de cosas, le das esa información a la gente, como a través de mockups. Si es Spotify, haces el ambiente de Spotify para que uno relacione ese tipo de cosas. Eso es narrativa visual. Así es como tú puedes, sin importar si es PDF, si es Behance, si es página web, si es Instagram, es como tú, como a través de las imágenes que tú elaboras, que tú tienes que pensar para, o sea, construir, le vas a dejar muy claro al director creativo qué va de ese proyecto, qué quisiste hacer. Y así, pues, Carlos no te tendría que preguntar nada, sino valorar más bien ahí sí composición, disposición de elementos, porque aquí Carlos se fue en blanco, no tiene nada, simplemente las imágenes finalizadas, como él te dice. Y créanme todos los que están viendo que los estudios de diseño, agencias de publicidad y en general el valorar nuestra labor creativa se da en los procesos y en cómo llegamos ahí. Incluso hay muchas empresas que pueden ser del sector creativo o no, que están muy involucradas en los procesos creativos, porque por ejemplo ahora como existe esto de experiencia de usuario y el diseño de interfaz, tienes que explicar muchos procesos para saber qué es lo que está detrás de eso, y eso es lo que más se da, digamos, en la actualidad por la comunicación. Entonces puede ser una clave para todos ustedes que traten de trabajar los procesos de manera entendible para que los otros lo valoren, es clave. Sí, Pilar, excelente intervención. Incluso hay una cosa que me parece interesantísima ver en los portafolios y es como la evolución del proceso. Por ejemplo, entre las ilustraciones que veíamos anteriormente y estos logos de mascotas de deportes electrónicos, siento que hay un salto técnico un poquito y se nota, y eso, digamos, eso me parece a mí muy enriquecedor en los portafolios, pero acompañado nuevamente de la info, como trabajo realizado en tal semestre, que uno pueda ver cronológicamente cómo se desarrollaron los proyectos para ver
cómo ha sido la evolución. Me parece además tremendo, es decir, que estás en cuarto semestre y aquí hay una gran riqueza visual, hay un detalle de sombras mucho mayor. Entonces yo no te diría que rehagas los otros trabajos, porque eso muestra como la evolución, y eso es valiosísimo también a la hora de evaluar un diseñador. Me parece chévere que hay algunos portafolios que deciden mostrar solo lo mejor y lo más pulido, y eso también es válido, pero me parece muy valioso también que se pueda ver la evolución, sobre todo si esa es la historia que quieres contar en el portafolio, porque ese es como que siento, un poco, no estoy en contra de Behance, digamos nosotros personalmente en Cactus tenemos un Behance abandonado hace años, publicamos más cosas en nuestra web y en Instagram, pero yo siento que uno generando, digamos, un PDF puede lograr contar la historia mejor que una plataforma rígida. Evidentemente, a ver, no me estoy yendo en contra de ninguna plataforma y estoy de acuerdo con Pilar, cualquier plataforma es buena para contar la historia, pero es un poquito la idea de cómo vas a contar esa historia. Es decir, mira, yo quiero contar la historia yo soy un músico que empezó haciendo sus propias portadas con montaje digital y mira lo que estoy haciendo ahora con... Esa historia es tremenda, pero esa historia solo me la contás vos cuando estamos hablando aquí, no la puedo yo ver de tu perfil, que era un poquito la observación que te hacía Pilar, y pues que es algo que evidentemente en los semestres que te quedan, pues vas a ir mejorando, y evidentemente el salto cuantitativo del trabajo se nota tremendamente con estos proyectos. Contame un poquito de dónde surge o de dónde te sale. ¿Esto es un proyecto de clases, un proyecto para unos amigos? Contame un poquito sobre de dónde sale. No, pues básicamente este tipo de logos se manejan en los equipos profesionales de Fortnite, de PUBG, de todos los juegos digitales últimos que se utilizan para torneos internacionales que, que son organizados de manera profesional, que tienen premios. Entonces, básicamente los equipos y también jugadores individuales pues contratan o me han contratado pues para realizarles su propio logo y ellos se puedan representar gráficamente en dichos torneos. Y pues sí, ahorita que lo pienso mejor como que esa información pues tengo que replantearme como el proyecto en Behance y volver a subir como que el trasfondo y el contexto de los proyectos. Exacto, pero sobre todo, más allá de la pregunta de Carlos, viene es cuál es tu interés. Es decir, evidentemente uno puede ver que esos son como la cultura que está detrás de este tipo de imágenes. Sí, es evidente, sí. Lo que no sabemos es cómo llegas tú a este proyecto, o sea, si es algo académico, si es un interés particular, si tú dices, a mí me interesa esto, no sé, por alguna historia personal que tengas o por el tipo de gráfica que se genera. Pero esa es lo que quiere Carlos, más allá de digamos, que en qué consiste ese tipo de gráficas, para ti qué es y por qué lo haces. No, y un poquito también, de acuerdo con Pilar en su intervención, un poquito también es como decirte, si es un proyecto profesional, déjalo explícito. Y, por ejemplo, si logras tener una foto de las personas usando y apropiándose, la gente tiene como ver esa aplicación y ese sobre cómo se lo apropian las personas y cómo llega ahí. Pero yo digo de hablar es de dónde surge la inspiración, cómo crear. Cuando lo vi fue lo que más me gustó. Ahora que me contás que estás en cuarto semestre, que digamos que ha sido como parte de la evolución, pues uno encaja muy bien cómo ha sido el proceso, y eso hace mucho más valioso todo. Evidentemente, cuando ves estas ilustraciones y ya
hay un ejercicio de sombra y de color mucho más detallado, de sombra y de luz y de color mucho más detallado, pues se nota el salto cualitativo, pero fíjate, por ejemplo, que un tema de la plataforma es que yo no, a ver, no veo fechas de publicación que de tal forma, sí tiene una flecha, julio 17, julio 13, este está de julio 13, subiste todo el mismo día, entonces claro, la plataforma no te lo va contando cronológicamente aquí como lo montaste. Otra observacioncita es que son muy genéricos las portadas, son iguales, entonces como que le gustaría a uno ver parte de la gráfica en cada una de las portadas. Igual eso es una decisión de diseño que no, pues que la tomaste vos, pero para uno es como, bueno, son 4 iguales, es una portada y como que no te invita, si vos me pones esto, yo de una me voy, si me pones algo, yo me voy a los esports y me pongo a escudriñar un poquito. Entonces cómo te pensás esa narrativa que Pilar mencionaba y cómo podés como contarnos esa historia vos como diseñador y como que uno se va metiendo en la historia y en la evolución, que como te digo es valiosísimo. Es decir, me parece que los proyectos están todos muy buenos, entendiendo la evolución, pues uno ve el paso del Photoshop y el digital, que es lo que en mi caso particular, que también fui una especie de autodidacta, como contás vos, empecé también por hacer collages digitales, fotográficos, y cómo todo eso se va desencadenando en un desarrollo vectorial mucho más potente. Listo, sí, entiendo todo. Y no, y me parece muy chévere como las recomendaciones y los cambios que hay que hacer en el portafolio. Y sí, entiendo que es muy importante el objetivo, tanto como el contexto. Entonces, no, pues a ponerme en esa tarea de diseñar todo desde cero con los proyectos finales y ya. Sobre todo, trata de comunicar muy bien eso, como, mira, este fue un trabajo, o sea, a mí me llega un estudiante de cuarto semestre con un trabajo vectorial así de potente y es como, wow, ¿cómo así esto lo hiciste vos en cuarto semestre? Es como vender un poquito y comunicar mejor, porque Behance está inundado de gráfica buenísima, gráfica mediocre, gráfica, pero siento y esto es una estrategia siempre de todos los diseñadores, buscamos cuando nos busca a alguien digamos, prestarles nuestra voz visual, es cómo hago para diferenciar este proyecto o este logo o este libro de los muchos que hay, cuál es el valor diferencial, cuál es la promesa de marca de este músico y qué es lo que él quiere contar y cómo se lo ayudo yo a contar. Entonces es como, hombre, en casa de herrero cuchillo de palo, ¿no? Siempre es facilísimo hacer eso para los demás y es un trabajo muy complejo a veces para uno mismo, como que a veces a uno le cuesta tomar distancia del trabajo propio, pero es un poquito, y esta palabra estaba últimamente un poco trillada, el storytelling, ¿no? ¿Cuál va a ser la narrativa? Me parece además potentísima la narrativa que tenés viniendo desde la música y eso sería muy chévere que se pudiera ver. Yo creo que hay un potencial tremendo en el trabajo y siento que es como lo contás. Además, siento que cada uno de estos proyectos cuenta una historia, como mencionaba Pilar, o sea, cómo llegaste a esta gráfica, de dónde viene la inspiración de todo esto, cómo fue el proceso, sacaste más y propusiste los nombres y aceptaron uno en particular, o como especialmente en esos proyectos profesionales, como trata de sacarles el jugo.
sobre todo porque por lo que veo, a excepción del de los retratos, todos son proyectos que han sido aplicados y eso, como te lo mencionaba Pilar, es clave. Mira, este es el cover que está en el Spotify, entonces si le haces una captura desde el Spotify en uso, es como uno como persona que está viendo el portafolio dice, pucha, pero es que esto está publicado con ella. Si bordaste, si esto termina siendo o es una camiseta, pues usuarios que es de alguna manera en mi portafolio, de alguna manera pedido tal y avanzando más en la universidad, trata de buscar o de hacer un proyecto que sea el proyecto de tus sueños. Es decir, como imagínate trabajando con X o Y marca que es la que te has imaginado toda tu vida y la que sería el trabajo de tus sueños y desarrollar un proyecto así, que no venga nadie a pedírtelo, que no sea una asignatura de clase, que sea como, y que sea un proyecto completo. Mira, yo me imagino trabajando, no sé, para EA Sports o Epic Games, que son los que hacen Fortnite, creo. Pues nada, imagínate y desarrollar todo el proyecto, no sé qué, me decías motion graphics, entonces motion graphics sí que da para contar procesos de hacer los sprites de los personajes, los fondos. Entonces, si no llegó Epic a contratarte, pues imagínate que hubiera llegado Epic y genera un proyecto que sea como, mira, este es el proyecto de mis sueños. De tal forma que si Epic lo llega a ver o EA Sports o qué sé yo, Nintendo o PlayStation, pues digan, pues pucha, esto es lo que nos hemos imaginado. Entonces, a veces es como no dejar que el portafolio se vaya construyendo, o bueno, él se va construyendo de forma orgánica, pero también una sugerencia es armate el proyecto que vos te imaginas y desarrollarlo sin poniendo vos mismo las restricciones y mostrando todo el proceso. Carlos, muchísimas gracias por todo esto, pero nos estamos yendo un poco del tiempo, nos toca apresurarnos porque nos quedan 2 portafolios más, ¿cierto? Para ti, sí, el igual, de Michelle y el no de hay, Natalia. Igual creo que con Felipe ya terminamos aquí, así que muchas bueno, gracias Felipe por pues, participar acá. Gracias. No sé si querés mencionar algo antes de... No, pues antes, muchas gracias a vos y a Pilar por ese tiempo, por tan valiosa información que me puede servir para el futuro y en la vida laboral como tal. Y no, pues nada más agradecer porque pues esto pues no se ve todos los días, ¿no? Y no, muchas gracias. Nada, y de todas formas, cuando ya te vayas a graduar, mándanos el portafolio a Cactus, que tu perfil musical nos parece muy bacano. Ay, no, eso me parece excelente. No, muchas gracias. Dale. Pilar, gracias por moderar, porque yo me No. puedo enrollar horas y Sí. horas. Tranquilo, nos pasa a todos. A mí en clase después ya me dicen, profe, ya faltan 10 y yo, perdón. Nos pasa, es cuando nos apasiona algo y queremos ayudar. Sí. Sí, todo bien, pero no, ya aquí digamos que siento que este primero nos ayudó a saber muchas cosas que para apropiar. O sea, cada uno, tanto Natalia como Michelle, seguramente van a apropiar la información para ellas. Entonces, De acuerdo, Natalia, no sé si ya. nos quieres compartir Bueno, y contar. como es que te contemos un poquito. Yo sí soy egresada hace rato de la universidad, al contrario de Felipe, lo cual me parece muy chévere. No arranqué portafolio, incluso pues mi generación era de hago los trabajos, ay, me das uno de muestra y entonces uno cargaba una carpetota llena de todos los trabajos y los llevaba a todas partes.
Y hace unos años que me encontré pues con unos chicos, con un grupo de trabajo de gente muy joven, entonces me dijeron, ¿y su portafolio? Y yo, ah, sí, lo tengo en la casa. No, tienes que tenerlo virtual. Ah, ok. Y arranqué, pero pues como tenía muchas cosas ya impresas y mucho material impreso, pues he ido como ahí medio recopilando con mi casa de herrero cuchillo de palo, apenas estoy empezando como a armarlo. Además, y lo que me interesó de esto, llevo 10 años trabajando para una empresa que no es agencia, es una empresa editorial, pero se encarga de hacer revistas institucionales. O sea, estas revistas son más gubernamentales y se hacen unos acuerdos pues con las entidades gubernamentales y se invitan a unas empresas a participar en estas revistas, pues por es como un premio que les dan a las empresas por haber tenido buena gestión de calidad o por haberse resaltado en algo. Entonces, el proceso que se lleva es el de desarrollo de toda la revista. O sea, yo hago desde la portada hasta la pauta, si el cliente va a salir con pauta, si la persona va a participar con artículo, se hace el artículo, que es como lo característico. Tengo 12 horas para hacerlo. Más, o sea, estos son 3 revistas. Se hacen revistas para México, Ecuador y Colombia. Se realizan aproximadamente 50 clientes por revista y finalmente no salen los 50, sino los que deciden llevar el proceso hasta el final. Entonces, el tiempo sí es muy corto para ir realizando como todas las cosas. Me toca que hacer de publicista, de todo lo que tengo es un equipo de apoyo que es una comunicadora social, que también pues le ha tocado que meterse en el cuento como de la publicidad cuando nos toca que hacer pautas o cosas así. Entonces, ese es como todo el proceso. Mi interés, digamos, en participar en todas estas cosas que la universidad presta, es como lo que acabas de decirle a Felipe, es mantenerme activa y decir, pues me gusta este trabajo, pero igual tengo que mantener un portafolio como más a lo que se está viendo ahora. Y es como eso, precisamente, ¿cómo hago? ¿Qué hacer? O cómo lo ven otros, porque Claro. igual en algún momento pues si voy a querer salir de esta línea de trabajo, pues necesito tener un portafolio que mostrar. Claro. ¿Querés que lo muestre Dale. yo? ¿Lo tienes tú ahí para compartírnoslo? ¿Lo compartes? ¿Yo lo muestro? Sí. Dale. Bueno, aquí lo tengo. Entonces, dime por dónde empezamos. Pues lo último que ves es lo que vengo haciendo ya hace 10 años, que es la revista Gestión. Ahí están solo las de Colombia, esas son las del año pasado, pues digamos que como las que más me gustaron del año pasado. Sí, mira, lo vi, me pareció, digamos, muy completo. No sabía ese tema de que tú hacías todo, cosa que es importantísimo, digamos, sí, diseño, diagramación y todo el contenido, pero claro, ahí hay un proceso tremendo que hay detrás. En un principio, como no sabía que ya eras una diseñadora profesional, pensé que eran como varios rediseños de una revista, porque claro, veía varias. Lo primero que te diría es, y te voy a decir por qué pensé que era un proyecto estudiantil, porque son mockups. Okay. Entonces, mi primer como comentario sería, si el producto existe y la revista se imprime en físico, no uses mockups. Yo sé que ya diagramar, hacer la portada y gestionar y medio editar la revista es tremendo trabajo, pero claro, cuando yo veo la del 2021, la del 2019 y la del 2020 en el mismo fondo y en el mismo mockup, parece un proyecto ficticio, ¿me entiendes? Parece un proyecto de clase. Entonces, sería bacanísimo ver, fotografiar la revista física. Pues me dices que se imprime en México, probablemente se manda el archivo y lo hacen en México, pero si tienes las versiones en Colombia o si tienes a alguien en México que te pueda enviar una foto, sería genial. Porque claro, el mockup le quita, no,
es como yo, y mea culpa, muchas veces todos usamos mockups, pero por lo general, en el caso particular de nosotros, tratamos de usar el mockup para venderle el cómo se vería a un cliente y no es decir, como estamos en un proyecto, mira, este es el pendón y uno usa el mockup como para que el man vea cómo se vería aplicado y no se lo tenga que imaginar. Hay clientes que, digamos, no tienen esa imaginación visual que tiene uno como diseñador, y un poquito la recomendación sería como fotografiarlos en físico, como, mira, esto se realizó, se imprimió, es un proyecto real, porque claro, pensé que era un proyecto de diseño cuando veo los mockups, claro. ¿Me entiendes? De todas formas, es una tarea titánica y sería chévere es decir, como sugerencia te diría, agrupa todas las revistas en un solo post o en un solo, yo como te digo, pues sugerencia es como Behance está bien para diseñadores, siento que es una red de diseñadores para diseñadores y a veces hay que salir de ahí o llegarle directo a clientes o a editoriales. Entonces, por ejemplo, que tú que tienes este énfasis editorial, sería muy bacano como que cuando yo entro al portafolio lo veo organizado por los proyectos. Gestión, mira, gestión fue un proyecto que desarrollamos de tal año a tal año, que yo llevo 10 años diagramando esta revista desde su inicio, esto ha sido la evolución. Como que uno pueda, yo sé que uno en el día a día se pierde en, bueno, ya saqué la de este año, otra más para el portafolio, y eso es parte de lo que uno empieza como a enriquecer el Behance, y está bien. Cuando eso que dices que vas a cambiar de trabajo, trata de agruparlo mejor y yo entiendo que uno como que quiere tener volumen, mira, yo he hecho un montón de cosas, además entiendo lo que me dices también de muchos trabajos seguro que tenías en la universidad se perdieron por compatibilidades de software y cosas, pero es un poquito como agrupar, por ejemplo, en gestión, también uno como empleador ve eso, mira, es una chica que lleva muchos años o lleva estos años en una empresa, se echa al hombro todo este trabajo, la ha hecho tantos años, entonces sería chévere como la forma en que contás esa historia, porque yo veo, no sabía nada de ti, y lo empecé a ver y como te digo, dije, bueno, es un proyecto de rediseño académico, pero es lo que, entonces, el ver la física es como juepucha, es que esto se imprimió y está en México, entonces siento que eso le da mucho más peso a lo que estoy viendo aquí en el portafolio. Ok. Y para, digamos, también tener otra perspectiva sobre tu trabajo editorial, digamos que ahí alcancé a leer como que también tienes ese énfasis tipográfico y de fotografía. Entonces, tú puedes partir ese proyecto en varios proyectos, es decir, montas uno de fotografía en donde haces lo que dice Carlos, como juntas todas las revistas, pero en este caso vas a juntar las miradas fotográficas. O si tienes alguna como identidad que se ha visto a través del tiempo sobre la tipografía del cabezote, por ejemplo, puedes contar esa historia de cómo se dieron esos cambios y ese es otro proyecto. Entonces ahí ya tendrías 3 proyectos que salen de la revista Gestión. Si me explico, para no mostrar lo que dice Carlos, sino más bien mostrar la evolución y el profesionalismo que te destaca a través de tu experiencia profesional, en este caso. Dale, y esos tengo físicos. Sí, de acuerdo. Mira. Porque la sí, revista, no, incluso ellos la manejaban con un nombre diferente cada revista, y digamos que cuando yo llegué les dije, no, hay que darle una identidad y que sea la misma identidad en los 3 países para que empecemos a crear marca. Entonces, solo se cambió el diseño del cabezote en cada país, pero el nombre es el mismo. Entonces, no sé como qué sugerencia hay, porque yo, o sea, ahí no hay clientes, en las muestras no tengo los clientes porque no sé cómo mostrarlos, pero digamos, pues se le han hecho campañas, y como te digo, son campañas flash, o sea, pautas flash. Se le ha trabajado a Cardi, se le ha trabajado en México a empresas de tequila muy conocidas, no tengo aquí los nombres presentes, a restaurantes. En Colombia hemos trabajado con licorera de Caldas, o sea, se han trabajado clientes importantes,
pero no sé cómo mostrar, o sea, como que, sí, mira, yo hice esta pauta, que puede ser buena, no es la gran campaña, Eso, pero yo la considero una buena pero pauta. vení, eso es valiosísimo, valioso porque yo he tenido la misma, digamos, haciendo esas cosas, una cosa, esa gráfica no cuadra con nada, ven, y yo mejor te hago la pauta para que se integre mejor, eso es clave. Yo sé que lo mencioné aquí, pero yo creo que eso es muy valioso porque es como que es como me parece un aporte valiosísimo, pero hace parte también del pensarse cómo uno cuenta la historia. Y es como, mira, esta revista, lo que dice Pilar, los cabezotes, incluso el naming y el cabezote podría ser un proyecto, como que no te lo imagines por la revista, sino porque además has hecho varios trabajos. Entonces, no, el trabajo editorial, mira, aquí están las diagramaciones, los cabezotes, se empezó tal, se sugirió que se hiciera una misma marca, que se agrupara bajo el nombre gestión, la evolución del cabezote ha sido esta, dependiendo de la audiencia objetivo o no. Otro de pauta, se han desarrollado pautas, tal. Aquí veo una de Vanquish. Entonces es muy bacano eso. Sobre todo es valiosísimo que vos la haces de cabeza hasta los pies. Y eso es algo que también, que lo quería mencionar porque es una cosa que uno a veces no ve muy claro en los proyectos en grupo, sobre todo proyectos estudiantiles, y es que, claro, por lo general hacen una revista entre 5, entonces, no, este es mi proyecto, y luego recibes otro portafolio y ves la misma revista y uno es como, pero vos hiciste qué, entonces siento que esa idea que te da Pilar de como separarla no por proyecto, sino por como, ¿cómo lo podríamos llamar? Sí, como Por las partes del mismo, no por el todo, sino por sus partes. sí, como por labor, por ponerle entre comillas, como mira, mi labor como en branding fue hacer esto con el cabezote. Entonces, sí, es como por sección. Editorial, además, son proyectos que te permiten hacer muchas labores, ¿no? Uno en editorial está haciendo marca, está haciendo editorial, evidentemente, hace ilustración, piensa en fotografía. Entonces, casi que todo ese énfasis editorial se podría partir en 4 o 5 secciones diferentes que muestran todo ese trabajo que no se ve, porque tú me muestras la revista y primero, sin saber que era un trabajo profesional, pues por el mock-up pensé que era un trabajo académico de rediseño, pero además muy bien hecho, pero es eso, es como esa narrativa te ayudaría a contar mejor todo ese trabajo que hay detrás que has hecho tú sola. Súper. Ok. Gracias, Carlos, por esta parte. Ahora nos toca seguir con Michelle, pero seguro Listo. también esto lo han aprendido todos. Muchas gracias. No, a ti, No, gracias. Natalia, igual quiero al final hacer como dar unos punticos comunes a todos que algo de ahí también puede servir para lo que te he dicho. Dale, gracias. Claro que sí. Bueno, no tenemos a Michelle aquí, ¿cierto? No, ella va a ver el No. video, entonces sí puede ser así súper dinámico para ayudarle a ella, tu perspectiva, porque ya digamos nos queda, ya se supone que se acabó el tiempo, pero de pronto Dale. para no ser injustos con Michelle y haberse presentado, pues brevemente hablar para que ella vea el video y otras Sí, y la personas también excusa, aprendan del trabajo. y la excusa les cuento pues que fue completamente válida, le pusieron una reunión de trabajo que no, a esta hora, entonces Claro, se quedó súper triste, pero bueno, lo importante es No, que lo logre no hay recibir. lío. Sí, le hacemos llegar el video. Me gusta mucho del portafolio de Michelle cómo
cómo digamos, cada uno de los proyectos se vende con la marca, o sea, como con lo que se ha creado. En este caso de Black Crew, por ejemplo, que es un proyecto que se ve que es editorial, que está en Instagram, que se vuelve historias, pero uno ve que esa gráfica, digamos, hace parte del proyecto como tal desde el estilo inicio. gráfico Entonces, mismo, sí. claro, entonces me pareció muy chévere en particular este proyecto. Entonces tú ves que el proyecto está presentado en el estilo del proyecto, la tipografía, digamos, es consistente a lo largo de todo el proyecto, las aplicaciones pues se ven, es decir, como lo mencionabas Pilar un poquito, si es para Instagram, pues está en el contexto de Instagram y eh, cómo se ha aplicado, está el trabajo aplicado en personas reales, en una camiseta, o si es un mock-up está muy bien hecho y está hecho, digamos, el mock-up para el proyecto, que eso también es válido. Puede digamos, ser un mock-up, pero entonces un mock-up hecho a propósito, aunque nuevamente recomiendo que si se tiene, digamos, el proyecto físico, pues se fotografía el proyecto físico. Esto es un poquito también lo que mencionaba que me hace falta en los proyectos anteriores, y es ver el proceso, como mira, hay una gama cromática, se desarrolló unas retículas. Esto es clave porque le da uno a entender como el proceso mental, que no es que en los demás proyectos no lo haya, sino que no se ve. Entonces uno a veces ve la punta del iceberg sin ver el proceso. No sé si Michelle está graduada, está trabajando, cómo es como para entender un poquito mejor lo que estamos viendo. ¿Saben? Jime, tú sabes del Sí, contexto. déjame te cuento, a ver, ella es estudiante, en realidad ella es estudiante, ella dice que el interés en su portafolio, yo no sé si eso te lo alcancé a mandar a ti, Carlos, pero aquí dice, ella quiere tener la oportunidad y experiencia de recibir retroalimentación de profesionales en el campo respecto al diseño de mi portafolio para un crecimiento y mejora constante. Y respecto a sus intereses disciplinares, ella dice diseño de información, diseño de contenidos, diseño de marca y diseño de estrategias digitales. Bacanísimo. En el caso, por ejemplo, yo noto también un salto cualitativo entre este proyecto y este proyecto. Aquí se ve igual el proceso. De todas formas, veo pues como tipografías típicas que se usan en editorial, como esta Lobster, que está un poquito trillada, pero entendiéndolo como un proceso exploratorio, pues es algo que, es decir, lo interesante o lo bacano, Michelle, cuando nos estés escuchando, es que el editorial, y esto también le sirve a Natalia, es lo interesante de editorial es pues evidentemente hay un afán comunicativo, de información, de claridad de comunicación, pero lo interesante es cuando uno ve cómo alguien se divierte con editorial y cómo casi que cada artículo nuevo permite una exploración visual diferente, un desarrollo de tipografías. Entonces, hay algo que a veces extraño yo en los proyectos editoriales, y es esa exploración de lettering y de tipografía. Se utilizan muchas tipografías de stock y principalmente tipografías gratuitas, que es lo que uno suele encontrar, digamos, online cuando no compra tipos. Entonces es chévere ver muchas veces la exploración de la mano y no tantas tipos que se utilicen pues como en contextos sacadas y puestas ahí. Veo unos detalles de interlineado como grandísimo en los párrafos, que es importante también, sobre todo a la hora de desarrollar productos editoriales, imprimir y ver, comparar y tratar de leer cómo se ven estos proyectos impresos. Lo mismo, los mockups pues son a veces un mal necesario, pero en el caso de que uno pueda, de que así sea un proyecto de académico,
tratar de hacer una impresión y fotografiarlo, y ese también es un ejercicio de dirección de arte muy interesante, ¿no? Si tengo esta revista, entonces, ¿cómo la fotografío y cuáles serían los elementos para tener en cuenta? Veo también, pues veo en el proyecto y en el portafolio de Michelle esa evolución, digamos que cuando uno va para atrás ve proyectos que son más básicos y cómo se va complejizando y cómo se van haciendo mucho más. Tengo como una mala conexión, entonces no me están cargando muy bien los proyectos, pero ve uno ese desarrollo. Cuando uno está empezando y recién graduado es interesante ver esa evolución y es muy bacano verla, incluso sería interesante hacer una curaduría y ese es uno también de los tips, que siempre escoger los mejores trabajos dependiendo de lo que uno quiere contar, porque como le decía a Natalia y a Juan Felipe, es interesante ver esa evolución si eso es lo que uno quiere contar. Entonces, siempre tratar de contar una historia en el portafolio. Por eso yo a veces siento que las plataformas no te permiten esa narrativa, que si uno hace editorial, empezar en InDesign y imaginarse el portafolio desde cero y darle una identidad visual que no sea la de Behance en particular es clave, así como hace de alguna manera Michelle con es decir, como si uno puede decidir una identidad y hacer que esa identidad se riegue en todo el portafolio y ayude a contar una historia de quién soy yo, qué me interesa, pues me parece muy valioso. De todas formas, aquí hay unos trabajos tremendos. Es muy bacano cuando uno entiende que es un estudiante ver ese desarrollo y ver, sobre todo en Michelle lo veo mucho, que es lo que les digo que es muy valioso, son estos procesos y esta forma de pensar para uno como diseñador y como empleador. Esto es algo que es valiosísimo porque, claro, la gráfica es muy bacana y todos hacen gráfica, pero es la forma de pensar y es el cómo se hicieron las soluciones y cómo se pensaron las soluciones lo que para uno es muy valioso. A Michelle le diría un poquito que, claro, se hacen estos ejercicios de tipografía, pero para el futuro trate de hacer algo de lettering. No sé si en el último proyecto que veíamos se ve algo de lettering, pero es muy bacano cuando uno puede ver todo el sistema comunicacional y sobre todo toda la estrategia de diseño que hay detrás del proyecto y cuáles fueron las consideraciones que se tuvieron a la hora de tomar decisiones. Y es muy bacano ver este proceso y toda esta narrativa que uno puede ver en el proyecto de Michelle como tal. Sobre todo en esta, que como les digo, pues no sé las fechas, pero podría poner aquí, empezar a ver un poquito de fechas. Este es del 2019 y el más reciente es del 2021. Claro, muchas veces eso no se ve, por ejemplo, no uno detalla no puede uno detallar esas fechas, pero aquí y claramente hay una evolución interesantísima en el proceso y sobre todo en la forma de contar cada uno de los proyectos. Lástima que no tengamos aquí a Michelle para preguntarle cosas, pero hay esto me parece valiosísimo también, como dar los créditos de las personas que hacen parte del proyecto, porque muchas veces uno detrás de un proyecto es decir, uno ve el trabajo final, pero además de esto, yo le haría una salvedad y es buscar la forma de explicar quién hizo qué. Como, mira, yo en este proyecto coordiné tal cosa, Juan Pablo se encargó del UX, o todos siquiera hicimos todo. un subtítulo, o sea, por ejemplo, Sí, exacto, como el cargo. web, editorial, sí, o sea, que parte Coordinador del del proyecto. proyecto, editorial, tal. Ujú. Un poquito más para entender el asunto, aunque obviamente uno puede ver la evolución de su trabajo aquí. Y es eso, o sea, yo en general, y un poquito para ir cerrando el ejercicio y resumiendo, digamos, lo que hemos discutido voy a cerrar aquí. Michelle, vas por súper buen camino.
y se ve la evolución del trabajo también, entonces es muy bacano ver eso, sobre todo en proyectos de estudiantes, es muy bacano ver mira, yo empecé haciendo esto y mira, ya llego a hacer estas cosas, esa evolución es muy valiosa y como digo, eso es lo que uno quiere contar. Un poquito para resumir y para cerrar la actividad, porque entiendo que estamos como ya cortos de tiempo, miren, si el proyecto existe en real, traten de que sea una fotografía del proyecto real, eviten el mock-up, a menos que sea parte del proceso. Incluyan los procesos, las formas de pensar, los errores. Muchas veces, y todos sabemos que esto no es así, cuando uno cuenta los procesos de diseño, todo salió bien a la primera y todo fue un proceso de éxito. Es muy bacano ver cuando uno ve errores, como mira, aquí la embarramos y con esto nos dimos cuenta que no se podía hacer esto y tomamos esta otra decisión. Contar eso enriquece los proyectos de una manera increíble. Si hay proyectos profesionales, dejar eso explícito, eso es valiosísimo. Esto tuvo un cliente real, había unas exigencias reales y estas fueron las aplicaciones reales del proyecto. Si no, es bacanísimo también, como les digo, búsquense el proyecto de sus sueños y desarrollen el proyecto de sus sueños en sus tiempos libres. Es decir, este es el trabajo que yo quisiera hacer y aquí lo muestro. Nunca vino un cliente, pues, pero entonces, mire, yo lo hice y eso para uno como persona que está buscando proyectos profesionales, pues es enriquecedor al 230%. Sí, y buscar una forma de contarlo. Si uno quiere contar esa historia cronológica, pues escoger los mejores proyectos y mostrar esa evolución. Si uno quiere mostrar como el portafolio wow de los proyectos más wow, eso también. Si se tiene la posibilidad de desarrollar como una identidad en los portafolios y hacer eso, pues las plataformas no permiten mucho eso, aunque son, digamos, vitales para darse a conocer, pero si uno tiene la posibilidad de desarrollar el portafolio en un PDF y hacerlo, digamos, sobre todo, tanto Michelle como Natalia, que tienen ese énfasis en editorial y esa inquietud en editorial, pues, entonces, ¿qué mejor forma de editorial? De hecho, Natalia, te diría que no descartes nunca el impreso. Si es en lo que trabajes, pues busca la forma de generar unos portafolios impresos que se los puedas dejar a un cliente, que no sea necesariamente un coso digital o un PDF. Me acuerdo que una vez, y esto salió mal igual, pero se los cuento porque alguna vez venía Felipe Taborda, que es vino a Cali, el curador de los libros de Taschen. Yo la noche anterior me quedé haciendo un mini portafolio y le generé un portafolio que era de este tamaño, yo no sé al final si ese man lo votó o qué pasó con eso, el caso es que nunca nos llamaron de Taschen, creo que no puse el teléfono tampoco, entonces no fue al lugar, pero me generé un mini portafolio, es decir, fue como en la impresora de la casa, un papel de 200 gramos, las gráficas, tal, me generé un empaque así, tal, y representaba al menos la pasión por lo editorial y lo impreso y el desarrollo de empaques. Entonces, en el caso de Juan Felipe, que quiere hacer motion graphics, ¿por qué no imaginarse luego un portafolio hecho en motion graphics o algunos trabajos contados en forma de motion graphics? Entonces, también como la plataforma está bien y Instagram es genial, Behance le llega a un montón de gente, pero busquen también otras formas de contar que no sean las plataformas que ya existen, que les permita además expresar todo el potencial. Es decir, portafolio es un proyecto más y es un proyecto que cuenta otros proyectos, entonces es bacano que él también hable de alguna manera de la personalidad y de lo que yo quiero contar como profesional. Esos eran como a grandes rasgos las recomendaciones en general desde el punto de vista de una persona que ve portafolios y que eso es lo que busca en un portafolio a la hora de contratar a una persona. Gracias. Te cuento que yo lo tenía impreso y la semana pasada justo dije, ay no, yo esto nunca lo voy a volver a usar, lo boté. Y era cuando trabajé en una imprenta muy grande aquí en Cali, entonces tenía acceso
a la Índigo y tenía acceso a una Ricoh y tenía acceso al área de corte, entonces había hecho toda una cosa con la carpeta incluso impresa donde se abría y salían de diferentes bolsillos varias partes del portafolio. Bueno, eso, la semana pasada lo vi y dije, ya para qué, y lo boté. Y junto Bueno, con, es igual. junto con Carlos, yo conozco otro director creativo que también le gusta tener las cosas en la mano y vivir la experiencia. Así que digamos que si ustedes también son así, eso está bueno, tener esas iniciativas. Nosotros en el caso de diseño de portafolio también tenemos una actividad que hacemos. De hecho, a Carlos así le llegó, o sea, parte del portafolio review ese día, que me imagino que Camila se lo mostraría después porque ese día llevó solo lo digital porque eso era lo que tocaba hacer en ese momento para el evento, pero ella tiene su parte física, porque eso también les llama mucho la atención a los directores creativos, dependiendo de, eso es otra cosa que toca tener muy clara. Si yo me voy a presentar en un lugar, necesito conocer a dónde me voy a presentar y más o menos qué es lo que ellos valoran. Y si de pronto uno ve que al ver las web de esos estudios de diseño, además, vemos que hay un valor sobre lo impreso, uno empieza a detectar como que por ahí es y que puede ser una clave que puede ser diferencial en un proceso de selección. Y ya. Ahora, me pasó una anécdota que es el impreso llevado al extremo, y es que una chica alguna vez se apareció y su portafolio era una caja de acrílico descrestadora, como que lo empezamos a ver y bueno, bacanísimo, listo. Y cogió su caja y se empezó a ir y nosotros, pero vení, y no, es que este es mi portafolio, pero entonces claro, es bacanísimo la caja, pero no era funcional en términos yo te puedo dejar una copia o este es el portafolio grande, pero mira, aquí tienes. Entonces es como buscar formas, alguien que se pensó el que yo te iba a dejar una pieza impresa pequeña o lo que sea. Ya ni los menús son físicos, pero es como si tu pasión es lo editorial y trabajas en impreso, pues que el portafolio también cuente eso y que sea también el medio que te ayude a contar esa historia. Súper, Carlos, gracias por todos esos tips, por toda esa ayuda que nos prestaste, tu tiempo, tu conocimiento, tu paciencia, tu entrega con esta actividad. Muchísimas gracias. No sé si quieren agregar algo más, alguno de los asistentes, o cerramos la actividad. Pues yo me sumo a los agradecimientos. No, de todas formas, para todos ustedes. No, solo les quería decir, mi correo es carlos@cactus.com.co, está online. De todas formas, en la página de Cactus, que es cactus.com.co, me pueden contactar. Bacanísimo también ver el proceso de los estudiantes y de nuestros futuros colegas en la ciudad. Entonces es muy bacano ver también el proceso de universidades como la Autónoma, que hacen un trabajo juicioso de educar a sus estudiantes y de acompañarlos y de hacer este enlace con empresas. Entonces, pues tanto Juan Felipe, Natalia y Michelle, es un placer haber visto el trabajo de ustedes y quedamos en contacto también. Pues tienen ahí en Cactus alguien y es particularmente a mí, alguien que pues ya nos conocemos, así que cuando lo que necesiten, pues evidentemente aquí estoy para que me contacten, y agradecerles a ustedes desde la Autónoma la invitación y el tenernos en cuenta para estas actividades. Carlos, excelente. Mil gracias de verdad por todo ese tiempo y por todo ese conocimiento que le has transmitido a nuestros egresados y estudiantes. Genial. Esto es invaluable. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. Muy amables. A ustedes, muchas gracias. Un abrazo a todos. Nos vemos todos. Chao, chao. Chao, gracias Carlos, gracias Jimé, gracias a todos.